Good evening, Jessica. How you doing today? Evening. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. So, ready for this session? ¿Lista para la sesión? Okay, let's see. Here we got the objective for this session, and it's to develop the understanding and application of key concepts related to lifelong learning, fostering reflection on its importance and implementation throughout life, while threatening speaking, reading, comprehension skills, and the correct use of grammatical structures such as would rather and would prefer. So those would be our topic for today, okay? Would rather and would prefer. So we got a little introduction for this course that as we know that in today's fast-paced world, learning is not confined to the classroom or limited to a specific time in our lives, right? Lifelong learning is the ongoing voluntary pursuit of knowledge for personal or professional development. And let me tell you that in this session, we will explore the importance of continuous learning, the role it plays in adapting to change, and how it can be integrated into everyday life. Through discussions, reading, and grammar practice, we will delve into the concept of lifelong learning and discover how it can shape our futures. By the end of the session, you will have a deeper understanding of how to embrace learning throughout your life and how to express preferences and choices related to learning and personal development. Estas son las cositas que vamos a ver, ¿verdad? En la sesión del día de hoy, ¿verdad? Para empezar, eh, traje un speaking activity. No importa, me puedes responder en español, ¿ok? Veamos la primera pregunta. Dice, what does lifelong learning mean to you? Why is important? What do you think, Jessica? ¿Cómo dice en español? Dice, ¿qué significa el aprendizaje de la vida para ti? ¿Por qué es importante? Aprendizaje. Bueno, considero en todos los aspectos, pues es importante conocer de todo un poco, estar Ujú. como, ¿cómo le explico? Sí, sí es importante saber de lo que hacemos, o sea, lo que nos rodea, pues prácticamente. Ujú, ujú. Ok, muy bien. Let's see the second questions. Can you think of any examples where you have practiced lifelong learning in your life? Ejemplos. Mhm, Eh, bueno, puede ser un aprendizaje, puede ser un idioma, por ejemplo. mhm. En lo particular, bueno, el inglés no se me hace mucho. Yo sé que es muy importante en la vida de los seres humanos, pues, eh, y de hecho, ahorita en la actualidad este idioma es muy indispensable ya que permite poder abrir puertas, ya sea laboral o profesionalmente, y Exacto. etcétera. Ajá. Y entre muchas otras cosas que se deben de aprender, pues. Y dentro de Ese, un futuro no muy lejano, el inglés va a ser sí o sí, o lo habla. Requerimiento para sí, todo. exacto, sí. Con con lo que tenemos ahorita, pues, es un hecho. Se Ujú, debe de aprender, sí, claro. sí. Un ejemplo práctico de este aprendizaje para todos, ¿verdad? En el caso tuyo, es tu carrera. Sí, exacto. Sí. Sí, sí, correcto. Okay, let's see next question. In your opinion, how has technology changed the way we learned throughout our lives? Me lo puede decir en español. Dice, en tu opinión,
¿Cómo la tecnología ha cambiado la manera en que aprendemos a través de nuestras vidas? Bueno, la tecnología se ha adaptado a nuestras necesidades por medio de herramientas que nos facilitan, ya sea hacer las tareas de la universidad Ujú, o en el trabajo. Hablábamos la vez pasada del trabajo remoto, así es verdad. ujú, ujú. Que ahora bueno, Está en como esta de época, moda, ¿no? exacto, es muy popular y bueno, claro, trae sus beneficios y ese es un plus a todo, pues, lo que estamos viviendo ahorita. Exacto, exacto, Sí, ¿verdad? La tecnología pues ha hecho del aprendizaje un poco más accesible, ¿verdad? y nos Hoy, brinda hoy, más facilidad. Sí, ujú, exacto, hoy en día contamos con plataformas en línea, aplicaciones educativas, ¿verdad? Que personas que pueden aprender en cualquier momento y donde estén. O sea, se facilita un poco más el aprendizaje, ¿verdad? sí, Aunque por otro lado, pues creo que está decayendo un poco lo que es el pensamiento crítico de las personas, ¿verdad? ajá. No sé si lo miras también de ese punto de vista. Es decir, por ejemplo, con la tecnología viene a ayudar a muchos estudiantes, pero también viene siendo como un arma a doble filo. Ya no leemos los libros, esas Exacto. cosas. Ajá, sí, sí, es verdad. Ya no hacemos lo que son los análisis, los resúmenes. Es Exacto, más, sí. solo ya si buscamos el resumen de una película, ya no hacemos el resumen, sino que el mismo internet ya te da los resúmenes hechos. Sí, y es cierto. Entonces, por esa parte, pues, Sí, estamos sí, mal. esa es la desventaja, sí, correcto. Let's see next question. Do you think people are more likely to engage in lifelong learning today than in the past? Why or why not? ¿Crees que las personas de hoy en día se, se motivan más al aprendizaje de la vida que en el pasado? Bueno, según mi opinión, eh, antes había un aprendizaje más efectivo, o sea, había esas ganas de aprender porque las personas se inspiraban, leían sus libros, iban a las bibliotecas, investigaban. Y ya como lo dice usted, hoy en día, pues, todo lo encontramos en internet. Bueno, se nos hace fácil por esa parte, pero ahí perdemos la parte del análisis, considero yo. Exacto, Sí. exacto, exacto. Bueno, y con respecto a esta pregunta, sí, ¿verdad? Yo diría que sí, fíjate, porque recordad que ahora, pues, por otro lado, encontramos más recursos disponibles, ¿verdad? Como te Sí. mencionaba, al comienzo, podemos encontrar plataformas virtuales, cursos en líneas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Postcards. Inclusive, si yo no tengo el recurso para pagar y aprender sobre algo, hoy en día lo encuentro en las plataformas, videos gratuitos, los Ah, podcasts sí, sobre eso. en YouTube los Entonces, encontré. hay mucha gente que por esa parte sienten que fallan en algo por las posibilidades y se animan por lo otro, porque la tecnología se los permite, ¿verdad? Aparte que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono inteligente, un smartphone, todos, ¿verdad? Ya si hablamos de computadoras, laptops, pues ahí ya vienen disminuyendo las cantidades, pero teléfono me atrevería a decirte que todo el mundo tiene. Sí, correcto. Let's see Sí, next question. ¿Sí? definitivamente. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, continúe. Okay, we have the next question. How can someone stay motivated to learn throughout their life? ¿Cómo puede alguien permanecer motivado para aprender a través de la vida? Eh, bueno, la motivación es algo muy como más personal, considero. Ujú. Eh, ¿Por qué? Porque lo que lo motiva a usted tal vez no me va a motivar a mí, o sea, es algo, pero sí, de alguna manera todos optamos por nuevos aprendizajes
Y eso va a independencia, considero. Tú crees que eso que dice que lo que me motiva a mí no te motiva a vos, tiene que estar relacionado con las múltiples inteligencias? Mm, sí, puede ser. O no sé si estoy equivocada. Sí, sí, la verdad que sí, ¿verdad? Porque si yo encuentro, por ejemplo, yo encuentro el idioma inglés interesante, tú puedes Ajá, encontrar la música, no el exacto. idioma. Sí, Entonces sí, exacto. sí tienen que ver, ¿verdad? Sí, Entonces aquí tiene que ver mucho cuando encontramos, si hablamos de cursos, ¿verdad? Cuando encontramos cursos, materias, ¿verdad? Que nos parezcan interesantes, ¿no? sí, Y sobre todo reconocer el beneficio que podemos obtener al final. No sé si tú has oído decir, hay muchas personas que dicen, quizás no saben en qué consiste. Voy a agarrar una carrera al azar, ingeniería civil. Y dicen, yo he visto muchos ingenieros que se echan el dinero con esta carrera, yo voy a estudiar eso. O sea, están viendo el beneficio que le pueden sacar a la carrera, entonces el beneficio es el que los motiva a ellos y empiezan a estudiar eso. ¿That make sense? sí, sí, claro. Okay, let's continue with next one. What are some challenges people face when it comes to lifelong learning? How can they overcome them? ¿Cuáles son los retos que algunas personas enfrentan cuando deciden aprender, verdad? Y, Bueno, y, y, cómo, y cómo hacen ellos para vencerlos. no, yo soy un ejemplo claro de ello. Yo cuando empecé mi carrera, pues, pues indicios de nada y bueno, pasaron 3 meses, a mí se me complicaba porque para mí era algo nuevo y Ujú, pues, bueno, dije yo, está bien. De hecho, mi primer clase la volví a llevar porque no la pude pasar. La sentí muy pesada. Bueno, ujú, pasó el primer cuatrimestre, luego el segundo. Y en el segundo cuatrimestre yo salí embarazada de mi bebé. Y ujú. yo dije, o sea, me puse muy triste, me sentía ahí pues dije, Te no puedo desanimaste. continuar. Sí, no puedo continuar con mis clases, digo yo. Y yo quisiera seguir. Bueno, pues. Ese fue un reto para mí, pero al mismo tiempo lo, lo llevé a cabo, o sea, dije, voy a continuar. Y en el transcurso que pasaban los años, Ujú. a mediado ya como a tercer año también tuve una crisis muy complicada en la cual yo también quería botar la carrera. Ay, pero dije, no, he pasado por mucho y no puedo. Y en sí, muchas dificultades económicas, tal vez a asuntos personales y cosas así. Son retos que uno enfrenta Exacto, sí, todo exacto. eso, todo eso. Sí, sí. Y la verdad que decidiste muy bien, porque al final, personas que pasan situaciones así, al final, pues, De abandonan. sí, Sí, exacto, yo he desertan, visto, desertan, exacto. la Y mayoría. yo recuerdo que yo decía, yo me sentía cansada porque es súper cansado. Claro. Yo botaba mucho porque en Y esa, una vez que tu bebé vino al mundo, ya las cosas fueron diferentes y más complicadas, porque y ya no estaba ajá, solo, tenía que dedicarle tiempo a él. exacto, sí, también ahí miré esa parte. Ahí, o sea, tuve varias complicaciones, tuve muchos retos, la verdad. Sí, la Aparte de verdad que eso, sí. no hallaba quien me lo cuidara, era muy difícil. Y ahora, bueno, sigo igual, a veces yo me lo llevo a la universidad, pero Ujú. ya está grande, pero igual tuve que pasar muchas cosas en el Pero camino. lo más importante es que ya estás por finalizar prácticamente. Sí, gracias a Dios ahí Así es, así he es. tomado la decisión de continuar y culminar. Exacto. Sí, porque, por ejemplo, otro de los retos, uno de los retos más sencillos que muchas personas se desaniman es por la falta de tiempo, ¿verdad? Entonces Exacto, sienten que no dan abasto, entonces deciden salirse. O sea, en comparación con los que me estás contando vos, estos pues son mínimos, sí, ¿verdad?
Otro de los retos más comunes es como el que tú mencionaste, el recurso financiero, ¿verdad? Exacto, sí. Más cuando También, uno estudia en universidad privada. sí, se complica. Sí. Exacto. Okay, good, very good. Let's continue with next question. Do you think schools or universities should teach a student how to continue learning after graduation? Why or why not? ¿Tú crees que las escuelas o universidades deberían enseñarle a los estudiantes cómo continuar aprendiendo después de su graduación? ¿Por qué y por qué no? Eh, Considero que sí, porque s- considero que sí, porque, bueno, en el caso de la escuela secundaria, pues, no sé, aquí en Nicaragua, en otros países, hay una fase como que lo preparan como para la universidad, yo creo que le llaman preparatoria, algo así. Ujú. Y bueno, esa parte sería muy buena de que a uno lo preparen como para ya ir a la universidad, porque bueno, la universidad es bien pesada. Sí, y así decidir por qué irte, ¿verdad? ¿Cuál es tu Exacto, perfil? sí, exacto. Y bueno, y después de la universidad, pues uno elige también lo que a uno le gusta, ejemplo, en dependencia de la carrera, si uno se quiere dedicar a un ejemplo, mi carrera tiene varias como fases, Ramas. como Ujú. áreas, ajá, exacto. Tiene lo que es la contabilidad, recursos humanos, ¿Cuál es y lo tuyo? entonces Marketing, ¿eh? no es administración de empresa, lleva Ya, todas ya. esas prácticas así. Y Ujú, bueno, si a uno le interesa una de ellas, pues uno puede optar por seguirla estudiando, pues considero yo. ujú. Ah, Ya hay es varios decisión de campos. uno. Sí, ya en la universidad sí, pero en lo que es la secundaria, sería súper cool, pues que lo preparen antes para Sí, entrar a la universidad. de Sí. hecho, de hecho en Nicaragua hay preparatoria, pero no está dentro del plan de secundaria, Ah, ¿verdad? Está dentro sí, del plan de universidades, pero esto solo las ofertan las universidades públicas. sí, Que sí, si todavía no está, o mucha gente dice, no quiero hacer el examen de admisión, ¿verdad? Cuando había, ajá, entonces te vas al año de preparatoria y así mismo te das cuenta, ¿verdad? También a qué carrera te puedes entiendo. afinar y puedes ir viendo cuál es tu perfil, porque hay muchos que están en cuarto, inclusive salieron de quinto año y no saben qué estudiar todavía. Sí, así es. Okay, very good, very good. Let's continue. Let's move on to next slide. Entonces, mira, en lo que es gramática, ya pasamos, hablamos un poquito sobre el aprendizaje, ¿verdad? De la vida, a lo largo de la vida. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los temas gramaticales que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hoy hablaremos sobre el would rather y would prefer. Entonces, estos, no sé si tú tenías idea, pero estas estructuras, ¿verdad? Son estructuras, valga la redundancia, ¿verdad? Que las podemos utilizar cuando nosotros queremos expresar preferencias pero ambas se expresan ligeramente diferente. Entonces, decimos acá, ¿podrías leer el parrafito del would rather, por favor? Sí, ok. Um, would rather is used to express a preference for one action over another. Ujú. It is Typically, typically used when you want to say that you prefer sometime over sometime. Class, ¿cómo dice? else. And it often compares two different options. Exacto, ¿verdad? Entonces, el would rather, como dice ahí, ¿verdad? Que se usa para expresar preferencia para una acción sobre otra. Y típicamente, bueno, se usa cuando queremos decir que prefiere algo sobre algo más, ¿verdad? Y por lo general, pues a menudo se utiliza para comparar dos opciones. Ahora, dos opciones diferentes, ¿verdad? Que no estén dentro de la misma categoría.
Entonces, las estructuras que vamos a usar para el would rather, tenemos el subject. Usamos el subject, ya sabes que en el subject tenemos el I, you, he, she, it, we, you, they. Después vamos con el would rather y después vamos con el base verb. Cuando decimos base verb, nos referimos al verbo base sin la partícula to, ¿ok? Por ejemplo, otra estructura que podemos usar, ¿verdad? Ahí, la que está abajo, tenemos el subject más el would rather más el subject más el base verb, pero este va a ser cuando comparemos acciones de diferentes sujetos, ¿verdad? Ahora, podrías leer el parrafito donde dice would prefer, lo que está al lado derecho. Would prefer is also used to express preference, but it is formal that would rather. It can be followed by a noun or a verb. It is best for after to. Exacto, ¿verdad? Entonces el would prefer lo usamos cuando queremos expresar preferencia, al igual que el would rather, pero este es un poco más formal que el would rather. Y este puede ser seguido de un sustantivo o un verbo en su forma base después del to, ¿verdad? La estructura que vamos a utilizar, tenemos el subject más el would prefer más el noun. Tenemos la otra que podríamos usar, el subject más el would prefer más el to más el verbo en su forma base. O el subject más el would prefer más el subject más el base verb, pero esto cuando queremos comparar diferentes sujetos. Ahora, para poder comprender, ¿verdad? Entender y comprender estas estructuras, pasemos a los ejercicios y veamos. Pregunto, ¿cómo traduces would rather y would prefer? Eh, Por mm, ejemplo, cuando dices I would rather go, preferiría, ¿verdad? Ambos significan preferiría. Entonces, okay. I would rather go, preferiría ir. Entonces, veamos acá un ejemplo de would rather. Tenemos I would rather go to the movies than stay at home. Preferiría ir al cine, ¿verdad? Que permanecer en casa. Entonces, would rather, si tú te fijas, cumple con la estructura que te estaba explicando anteriormente. Dice el subject, que en este caso sería el I, más el would rather, más el base verb, ¿verdad? El verbo en su forma base, que sería el go, más el complemento en este caso, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Dice, she would rather eat pizza than pasta. She would rather eat pizza than pasta. Ella Ella preferiría, prefiere pizza ajá, antes que pasta. ajá, ella preferiría comer pizza antes que pasta o que pasta, ¿verdad? Entonces aquí hablamos ya de dos tipos de categorías, dos tipos de comida, ¿no? Diferentes, ¿no? Aquí es cuando comparamos ya dos objetos diferentes. Ahora, ¿qué pasa con el would prefer? Mira este, she would, she would prefer to watch a documentary o I would prefer a coffee rather than a tea. Entonces acá tenemos I would prefer a coffee rather than a tea. Ahí me cumple una de las estructuras, ¿verdad? Del would prefer, que dice que tengo el sujeto, que en este caso sería el I, el would prefer, ¿verdad? Más un sustantivo. En este caso, ¿cuál sería el sustantivo en la primera oración? En la parte Eh, derecha, el de would prefer, en la primera oración, ¿cuál sería el sustantivo ahí? would rather, no. Sí, después del would rather tenemos a coffee. Entonces, ese sería mi sustantivo, coffee, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, ahí cumple la estructura que me dice subject más would prefer más noun, ¿ok? Ah, Y en el ok. otro me cumple la estructura que dice subject más would prefer más verbo, ¿verdad? Que sería to watch. She would prefer to watch a documentary, ¿ok? Ah, ok. ¿Pregunta hasta el momento? No. Ok, entonces ahora me gustaría que practiquemos un poco lo que es la pronunciación. Vamos a empezar con la del would rather. La voy a leer yo y después tú lo repites, ¿vale? Bueno.
I would rather go to the movies than stay at home. I would rather go to the movies than stay at home. Very good, very good. Now let's try the second one. She would rather eat pizza than pasta. She would rather eat pizza than pasta. Eat. Eat pizza than Exacto. pasta. Than pasta. Good. Ahora vamos con el del would prefer. I would prefer a coffee rather than tea. I would prefer a coffee rather than tea. Excelente, muy bien, good. Vamos con la cuarta. She would prefer to watch a documentary. She would prefer to watch a documentary. Muy bien, excelente. Ahora vamos a tratar de completar, ¿verdad? Los ejercicios que tenemos ahí. Dice exercise 1, complete the sentence, the statement with would rather or would prefer. Trata de analizar la primera y me dice cuál usarías tú ahí, would rather o would prefer. Would rather. El would rather. Yes. Yes, excellent, very good, excellent. Ahora lee la oración completa. I would rather go to the beach this weekend instead of hiking. Hiking. Hiking, okay. Ok, good. Ahora tratemos de ver la segunda entonces. Una cosa, Sí, ¿cómo las diferencio si ambas inician con el subject, luego con... tal vez por el contexto, ¿verdad? El contexto y el uso de los verbos, ¿ya? Oh, ok. Porque ambos los utilizamos para preferencias. Sí. She will prefer. She will prefer. Excelente, good. Ahí sería she would prefer, would prefer. Would prefer a stay home and watch a movie tonight. Excelente, tonight, excelente, muy bien. What about the third one? ¿Qué hay de la tercera? I would prefer. You would prefer? No, that is would rather, okay? Oh, I would would rather. rather you came with us to the party. Es Okay. por el sujeto, ¿verdad? Por la forma de la estructura. Dice sujeto más would rather más otro sujeto más un verbo, ¿verdad? Que me complementa el segundo sujeto. Que en este caso tenemos el you came, right? Ahora lee la oración. I would rather you came with us to the party. I would rather you came with us to the party. Ok. En el would veo que me pronuncias la L. La L es muda. No pronunciamos would. Es would. Would. Como que tengas Rather. una W, U, D. Would. Okay. We Ok. would. Good. ¿Qué hay de la cuarta? They would prefer. Sure. Would rather. Okay. Rather. They would rather play soccer than go shopping. Aunque también tiene sentido con el would prefer ahí en ese caso, ¿verdad? ¿Y la última? You rather. We would rather. Ajá, we would rather. We would rather you have told us earlier about the change of plans. Ese use, vamos a pronunciarlo us. Us. Okay. Told us earlier. ¿Cómo se dice? Earlier. Ahí está bien, earlier. Okay. Entonces tenemos, you would rather you had told us earlier
about the change of plans. Léela. We, we would rather you had told use No, told told us us. Ese told, told use es told us. told us earlier about the chain of planes. Yeah, the change of plans. Good. Oh, pero sí, le llegaste, fíjate, la mayoría. Sí, Ahí, le llegaste. ok. Me alegra mucho cuando un estudiante le llega bastante ahí y comprendió, ¿verdad? Logró atinar bastante lo que es el uso, en realidad debemos usarlo y tratar de identificar las estructuras gramaticales, ¿verdad? ¿Tienes alguna pregunta, Jessica? Eh, bueno, lo que pasa es que son como muy similares y entonces ahí es donde Sí, sí, la verdad que sí, porque ambos se utilizan para preferencia. Lo único que hay que tener cuidado tal vez es en la forma de la estructuración de la oración, ¿verdad? Entonces tenés que ver qué hay ahí y el contexto para poder decidir cuál. De todas Ujú. maneras, siempre, no sé si en las semanas anteriores, en las sesiones anteriores, en las que están divididas en las carpetas por sesiones, en la plataforma has revisado y siempre encontrás un sinnúmero de documentos, ¿verdad? Con explicaciones diferentes, pero que al final me llegan al mismo punto y ejercicios súper bastantes, ¿verdad? Y para practicar, ¿has estado practicando? Sinceramente no he practicado, pero lo voy a hacer porque ahorita viene el examen y tengo que Sí, practicar. Sí. sí. Recuerda que esta es la sesión número 5, nos queda la sexta y la Y séptima después, sería ya el examen, hacer el examen. En la ¿cuándo séptima, sería? ¿El sábado? No. sí, en la séptima ya no nos reunimos virtualmente, sino que solo harías el examen en línea, ¿verdad? ¿Y para eso cuánto tiempo tengo? ¿Qué tiempo tenés disponible? ¿Solo por la noche o por el día? El sábado. Ajá. eh, bueno, aparte del día, no podría decirle en la noche, sí. Bueno, eso lo podemos ver ahí. Tú me dices, me lo haces saber por WhatsApp y pues solo le modifico la hora, ¿verdad? Que va a estar disponible para que empieces a hacerlo. Entonces, si no tienes más preguntas, creo que con este tema, en esta sesión, aquí llegaríamos. Siempre recordándote, ¿verdad? Que en la sesión número 5 vas a encontrar diferentes tipos de ejercicios separados con el would rather y el would prefer y otros ejercicios combinados y de igual manera vas a encontrar información, ¿verdad? Al respecto. Ok, Yo siempre les digo a los estudiantes de que practiquen los ejercicios de ahí, ¿verdad? Para que luego procedan a hacer la clase, la tarea, perdón, y así la suban y vayan bien. Ya tus semanas anteriores ya están calificadas, ¿oíste? No sé si te has ok. fijado. Sí, ya las revisé. Sí, entonces ya después de la sexta voy a activar el módulo de evaluaciones para que mires cómo va tu porcentaje, ¿ok? Ok, ok, Entonces, si no hay preguntas, pues creo que aquí quedaríamos el día de hoy y nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿vale? ok. Bueno, Ok, está bien, buenas noches entonces. buenas noches. Muchas gracias. Igual a usted por conectarse.